Bien, muy buenos días. Buenos días. Estamos en verdad, gracias por la oportunidad de que nos han invitado por venir aquí a contarles un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Digo un poquito porque Él ha hecho cosas extraordinarias. En mi caso, pues, desde que nací, desde que crecí, sucedieron cosas extraordinarias. Voy a tratar de resumirlas por el tiempo. Me dio un padre, y digo me dio un padre porque a mi papá no lo conocí, pero me dio a un papi muy especial. Sí es cierto, no teníamos todas las facilidades que pueden tener, pero ese hombre era muy trabajador, igual que mi mami. Los dos se esforzaron de una forma, yo diría, extraordinaria. Mi papi nunca pasó el 3 grado, mi mami nunca aprendió a leer y escribir, pero como les digo, eran muy trabajadores. Donde se conocieron, pues vieron que no hacían mucho por ahí, entonces decidieron un día cambiar y emprender un negocio, o adicional, digamos, al trabajo que tenían, emprender un negocio, y un negocio que se convirtió en un negocio familiar. Ahí fue donde crecí viendo tantas cosas, que tal vez para muchos ahora hay unos que lo rechazan, otros dirían, qué interesante, ¿dónde creció él, verdad? Pero bueno, yo crecí en bares, estancos, cantinas, burdeles, cajas de cita y lugares así, porque el negocio familiar que teníamos era de rocolas, venta, arrendamiento, reparación de rocolas. Esa era mi vida. Sí les confieso que no me gusta el alcohol, no me agrada el olor al tabaco. Y no quiere decir que no lo haya probado, nada de eso, no, sino que no me gusta, simple, sencillamente eso. De mi papi, pues, a él sí le gustaba, era un alcohólico terrible, igual como no había sido toda su familia. Mi abuelo era extremo de beber, como dirían antes, era un patero, decían ahí, cosas así. Pero bueno, yo ahí crecí, solo hacía dos cosas prácticamente: trabajar y estudiar, porque el negocio nos exigía que teníamos que estar trabajando todo el tiempo, día y noche. Entonces, trabajaba y estudiaba. Pero eso me permitía pues tener ingresos más allá de lo que podría tener cualquier otro cipote, les confieso. Sí, porque me pagaban, me daba mi papi, me daba algo de dinero. Yo cobraba también por reparar rocolas, así que tenía una vida tranquila. Mi hermano, bueno, les hablo de mi hermano porque mi hermano también creció en el mismo medio y todo, pero mi hermano tenía un problema. Yo digo problema, a él no le gustaba nuestro negocio. Y él lo rechazaba de tal manera que haciendo cosas que no le gustaban a mi papi. Así que él era un alcohólico y hacía tantas otras cosas más. Y yo digo, los hijos, en él se dio eso, ¿no? Que los hijos superan a los padres. Mi hermano murió de una intoxicación alcohólica, él bebía más. Sí. Pero bueno, ahí crecí. Sí, era buen alumno en la escuela, en el colegio, en la universidad. Llegué a la universidad pues en los años 80. En el año 80, para ser preciso, y lo hago énfasis porque fue precisamente en ese año cuando llegué a la universidad e igual conocí a la que es mi esposa. Por eso decimos, tenemos 35 años de casado. Ahorita hasta los 34 estaba diciendo, pero no 35, Sí. Así es que, bueno, tuvimos un noviazgo bastante bonito, yo digo siempre bonito. Duró 3 años, por cierto. En el noviazgo, pues, adelantamos cosas. Yo pienso que los noviazgos son para conocerse, pero nosotros adelantamos y nos conocimos más allá. Y de ese conocernos, pues, un día que la voy a traer, pues, está embarazada. Bueno. A mí no me inquietó para nada esto. Y porque trabajaba, pues, y no tenía vicios ni nada. Así es que dije yo, bueno, tranquilo, podemos vivir tranquilo. Pero, bueno, había que contarle a mi suegro, a mi papá y a toda esa familia. Lo hice con mi papi, sí se molestó porque mi papi era un poquito el carácter un poco explosivo. Pero como le dije, tengo que trabajar. Eso sí le encantó, ¿verdad? Porque el trabajo nos permitía muchas libertades y a mi papi sobre todo estar bien tranquilo. Y si yo ya no seguía trabajando, entonces iba a perder tu tranquilidad. Pero
No, le dije que tenía que trabajar más porque tenía que mantener una familia, todos felices. Fui donde mi suegro, donde mis suegros, y les contaré que mi suegro sí se molestó, me dijo cualquier cantidad de cosas, así, molestó, que le había faltado el respeto a su hija, a él, a mi suegra y a toda la familia. Pero hay otra cosa, yo me llevaba bastante bien con mi suegro, ¿eh? Sí, él también me pedía bastante y cosas así, pero no compartíamos eso, sino que compartíamos algo de la afición, diríamos ahí, a la comida. Así que con mi suegro salíamos bastante a comer y nos encantaban las pastas, así que andábamos comprando espaguetis y todo ese montón de cosas por cualquier restaurante. Bueno, la cosa es que al rato de eso, más bien mi suegro me dice, hay que casar con una mujer, si la mujer no sabe hacer nada, no sabe cocinar, no sabe hacer nada de la casa. Y nada, cosa es que ya tranquilos, nos casamos, al poco tiempo nació pues mi hija mayor, médico. Y bueno, y tuvimos que acelerar la universidad. Yo lo aceleré mucho más, no tanto sin ella, porque ya estaba embarazada. Entonces no es lo mismo estar embarazado y tener un hijo y estudiando, ¿no? Pero no, sí me puso, una mujer muy extraordinaria, inteligentísima, eso sí, lo confieso. Pues bueno, la cosa es que así empezamos nuestra vida de casados y todo. Pero miren, a los 3 años pasó algo que igual no lo habían pensado, empecé a tener relaciones con la mejor amiga de ella. La mejor amiga es esa que se comparten todo, más que nosotros los hombres. A veces uno de hombre dice, no, mis buenos amigos, no. Hay cosas que en verdad las mujeres comparten más que con lo que hacemos nosotros. Y bueno, pues con esa muchacha, pues como era de alguna forma más fácil porque siempre estaba ahí cercana, pues tuvimos relaciones por un buen tiempo. Pasaron muchos años en esto, yo trabajando y todas esas cosas, y bueno, siempre mantenía la relación. Sí, en ese lapso pues le diré que más de alguna persona alguna vez me dijo, mire, ¿qué pasa con esa muchacha? Hombre, si es la mejor amiga de ella, si más bien yo la tengo que ir a traer, la tengo que ir a dejar. Mis hijos le dicen a ella tía, los hijos de ella me dicen tío, así que, hombre, todo tranquilo. Así es que no le presté atención a eso y pasó el tiempo. Igual, la primera vez con ella que tocamos el tema, pues no fue ninguna discusión, fue tan solo una plática donde ella me dijo, hey, te miro que andas muy pegado con mi mejor amiga, y mi actuar o mi respuesta fue exactamente la misma que había tenido con las demás personas. Es tu mejor amiga, vos misma me decís que te va a traer, que la voy a traer, que la voy a dejar, que andamos así con toda aquella cercanía. Entonces, ya, ahí terminó la plática, sin más ni más. Así que siguió el tiempo, pero ya después ya no fueron pláticas, fue incrementando el calor de las discusiones, ¿verdad? Pasaron los años, muchos años. Un día, pues, en esos años, pues, les diré, nos fuimos a trabajar a la zona norte. Estando en aquella zona, pues igual, si ella también se fue a trabajar por allá una semana, estábamos bien cansados. Habíamos decidido que nos íbamos a quedar allá, pero desde que nos encontramos empezamos a discutir por lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y bueno, el día le diré, andaba cansado, no me sentía creativo. Creativo es que no podía, no me sentía como para inventar mentiras y todo un montón de cosas que lo había hecho por tanto tiempo. Así es que, yo escuchándola discutir y todo, pero al calor de la discusión salió algo. Si me decís qué es lo que pasa, vas a ver que las cosas se van a arreglar. A la batalla. Entonces, bueno, está bien. Y le dije, sí, fíjate que he estado teniendo relaciones con tu mejor amigo. Y uno de hombre cree que ahí nomás terminó. Ya, ahí dijo que no me va a arreglar. No, las mujeres tienen algo. Son muy meticulosas y guardan y vuelven a guardar. Y entonces empezó a preguntarme, y aquella vez si era cierto, y aquella otra vez sí era cierto, y aquella otra vez sí era cierto. Por eso en este momento les puedo decir que anduvimos con esa muchacha casi 10 años. Sí. Bueno, pues de casi 3 horas de estar en esa plática, discusión, pues fíjense que no encontramos ninguna solución. No, más bien la discusión fue peor como la que habíamos tenido antes.
terrible, a tal grado que dije yo, no, con esta mujer no nos vamos a arreglar nada, y me fui, la dejé botada y esa, pero no sé qué hizo, no sé dónde fue, no sé. Yo sí sé dónde me vine, porque me vine para acá, Tegucigalpa, a la casa de mi suegro, ahí estaban mis hijos, ya en ese tiempo teníamos 3 hijos, 2 hijas y un varón. Pues me vengo a Tegucigalpa, llego a la casa de mis suegros y sale mi suegra. No voy a hablar más de la suegra ni de mis suegros, por favor, no quiten esa mala sintonía, porque no, más bien ella podría decir lo contrario que yo voy a decir, pero yo no. Llego a la casa de mi suegro y dice mi suegra, en cuanto toqué la puerta, hijo, ya sé lo que pasó. Los errores pasan, pero usted me promete algo, usted no me va de la casa. Si no me quiere ir a ningún lado, yo digo. Entonces ya pasé, mi suegro ahí y todo. Él se andaba de traje y le quedaban bien, a mí no, a mí me quedan chiquitos. La cosa es que él siempre andaba de traje, aunque de corbata en la casa, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando salía se ponía el saco. Bueno, la cosa es que llego y mi suegra y todo, serio, pues ya había el esto, ¿no? Y ya me senté ahí en la sala. El rato le cuento algo. Mi suegro me dice, no le pare bolas, ya le va a pasar, ya va a ver que todo tranquilo. Dije que le iba a hablar de mi suegro, cuidado. Mi suegra es como si fuese mi madre, se lo digo, es mi madre, ¿verdad? Sí. Y más bien ella ahí atendiéndome, el resto de la familia, pues, escucha, tranquilo, dándome ánimo. Y mis hijos, pues, papi, ¿verdad que no te vas de la casa? No me estoy yendo para ningún lado. Así que ahí me quedé. Me quedé allí. A los 3 días viene Sireya. Y supongo que nadie le había dicho nada, ¿verdad? Porque cuando entró me quedó como viendo así, con una mirada de esas que dicen que matan, pero no es cierto, aquí estoy. Pero esa misma mirada que me dio a mí se la dio al resto de su familia, porque me habían permitido que estuviese ahí. Pero aquí me voy a quedar por este momento y le voy a dar el paso a Sireya para que le cuente cómo vivimos de a menos unos cuantos años ahí. Bienvenida a la pareja que están de novio. Me encanta. En Navidad suceden cosas especiales y ustedes van a oír que nada es casualidad. Yo pues nací en una familia que es un amor y estudié en un colegio religioso igual que mis hermanos, las niñas en uno, los varones en otro, no habían combinaciones, así que llegar a la universidad a mis 17 años y hacerme novia de él fue algo espectacular, porque como él tenía para invitarme, yo no sé si me enamoré del físico o de las buenas invitaciones que me daban. Pero a los 20 años pues ya nos casamos y yo me casé totalmente enamorada, convencida de lo que representaba esa responsabilidad como mujer, creía yo, pero creo que ahora sí era como joven. Pero mi amiga fuimos desde chiquitas amigas. Antes de conocerlo a él, yo era amiga de ella, de su novio en aquel entonces, lo llamaba como hermanos. Así que cuando ella se casó, que yo me casé, solo empezamos a hacer esas familias que los niños juegan, los hijos de ella nos dicen tía, tíos, y mis hijos a ellos tíos también. O sea, que era algo muy especial. Saber que nació una niña y que de ahí me nació un varón, y a los 3 años, y que a los 2 años nació mi chiquita, fue muy difícil, porque eso de estar siendo una persona que había estudiado, que había llegado a alcanzar esas notas de excelencia que por casualidad ambos habíamos tenido, pero el hecho de tanta responsabilidad en un hogar me hizo retrasarme. Nació mi varón y nació con un problema crónico que es asma, típica en muchos niños, pero en el caso de él era de muerte. Mi cuñada, que era gastroenteróloga pediatra, me decía, el niño se va a morir, el niño va a tener retardo mental, el niño no va a crecer. Así que empezar a que eso incidiera en mi mente, en mi alma, en mi corazón, me obligaba a pedirle a Dios que me lo mantuviera vivo, aunque sea. Imagínense qué difícil cuando uno no conoce a Dios, cómo limita el poder de Él. Así que me lo mantenía vivo. Se acabaron las finanzas de Lucas, las mías ni pude tenerlas porque no trabajaba.
Acabé con las finanzas de los papás de Lucas, los de mis papás, los de mis hermanos. Ese niño salíamos corriendo, lo mantuvieran vivo, y empezó aquella gran dificultad económica porque entró a mi casa la enfermedad, entró la escasez y por ende la discordia entre nosotros, porque uno de mujer, cuando no es una mujer entendida en los tiempos, cree que las cosas que están pasando son aisladas y no entiende que es que el mal llegó a su casa, porque así como nació mi hijo a los 3 años de casado, a ese tiempo él ya había empezado con su adulterio, y como uno no entiende, el mal empieza a arraigarse y uno piensa que va a hablar con él, va a referirse con él para que las cosas mejoren, y es mentira. Cuando no está Dios en el corazón de la familia, el tiempo pasa y las cosas solo se aferran. Yo de veras empecé a trabajar por todo este país. Como me gradué con mucha dificultad, eso que se duerme uno entre cuidar un niño enfermo y que me quedo con los libros dormida en la cabeza, en el pecho, esperando que por ósmosis se le metan los conocimientos. Me gradué de ingeniero civil, inmediatamente empecé a buscar trabajo, no encontraba igual que ahora, pero empecé a trabajar en esos lugares donde nadie quería ir. Yo aprendí a andar en bestia, en camión, en carro 4x4, a pie, lo que usted quiera, 7 horas caminando para ir a hacer una escuela, un centro de salud. Él me acompañaba, a veces habían huracanes, se perdían las calles, con pala, con piocha, empecé a convertirme en una mujer que organizaba comunidades para poder sobrevivir, y yo pensaba que él veía mi esfuerzo y que él se sentía orgulloso y contento de lo que yo había podido lograr hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, porque mi hijo no moría, mis hijos iban creciendo en una escuela trilingüe, y ya empezamos a ver con tanto esfuerzo, porque trabajábamos de 5 de la mañana a 1 de la mañana todos los días, sábado y domingo. Me hice una máquina de hacer dinero, y al final de eso, cuando me da esa noticia, miren, es como que me habían quitado el amor, pero de tajo. Llegué a mi casa, y cuando llegué, claro, me enojé, pero me acordé de que mi amigo también se iba a enojar cuando supiera lo que yo supe. Y hice una reunión de esas así sorpresas entre mi amiga y él para que coordináramos cómo le íbamos a decir a mi amigo, a ese como hermano también, que ya no íbamos a poder andar los fines de semana, ni Telamar, ni Montelimar, ni todos esos mares que siempre andábamos juntos. Y cuando los reúno, miren, él en cuanto la ve que llega por la puerta, me dice: Cireya, perdóname, esa voz a quien yo quiero. Y yo dije: qué bueno que ella escuche eso. Es para que vea que este hombre ni la quiere a ella, ni me quiere a mí, porque a ninguna de las dos respetó. Pero en el transcurso, mi amiga me dice: Cireya, perdóname, mira que esto yo lo hice para que él no te dejara por otra. Así que la cacheteé y le dije: ¿saben qué? Ustedes son basura, quédense juntos, se merecen, no quiero saber nada. Yo pensaba en realidad que lo que iba a hacer es que si nos poníamos de acuerdo, que él y mi amigo, si empezaban a pelear, que él no lo fuera a matar, porque como él es más grande, que es más chiquito, entonces yo decía: voy a hacer para que las cosas funcionen, pero ahí ya se me quitó. Ahí hagan lo que quieran. Me fui a San Pedro, me metí a un gimnasio, allá tenía sauna, masaje, aeróbico, 4 horas diarias, porque yo tenía que conseguir otro marido. Y a mis 33 años había futuro, ustedes. Y, pues miren ustedes, allá había gente que me mariposeaba los oídos, y yo ya le veía potencial de padrastro para esos 3 niños. Yo decía: sí, este sí se ve, da punto. Pero había este hombre que no me dejaba en paz. Llegaba a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana a mi apartamento, y llegaba con regalos, flores, perfumes, equipos de sonido, televisores, viajes para Miami, para todos nosotros. Y yo cuando lo miraba,
le abría la puerta, le decía pase adelante, le recibía su regalo. ¿Acaso yo soy tonta? Pues bien que él lo estuvo gastando todos esos años con mi amiga y a mí solo viéndome la cara de tonta, así que yo le recibía todos los regalos. Y este hombre esas noches era así de ella, perdóname, perdóname, y miren, y me sobaba, y yo le decía, mira, esto es capricho y así te va a quitar, no te preocupes, dentro de un año vas a estar con ella, van a ser felices para siempre y yo voy a hacer mi vida. Pero esas noches ustedes ya se imaginan dónde terminábamos, y cuando yo salía del baño le decía, no te has ido, y me decía, pero ¿por qué? Ya no nos arreglamos. No, papá, esto fue carne, le decía yo. Yo estoy preparando mi cuerpo y mi mente para cuando esté ya con el otro. Y él se enojaba y me quebraba el televisor, el equipo. O sea, fueron 2 años de guerra y fue así como un día mi papá lo tienen que operar de la vesícula, cálculos, pero resultó que de ahí salió con problemas en el cerebro, ya no pensaba, ya no razonaba, porque según mi hermano, que es neurólogo, me dice ya tanto beber, ya el amoníaco se le va al cerebro y ya hoy está perdido. Miren, trabajando tanto por este país, porque le conozco desde la Mosquitia hasta todas las cordilleras que usted conoce en la zona norte, en la zona sur, y yo lo único que confiaba era que mi mamá y mi papá estaban sirviendo de esos pilares en la vida de mis 3 hijos, porque todo este problema empezó cuando mi hija mayor tenía 12 años, el varón 9 y la chiquita 7, y con tanto que yo viajaba, con tantos problemas que él, 2 años peleando para que me diera el divorcio y no me lo dio, que cuando me dicen que mi papá va a tener un problema de locura, yo decía, yo ya no puedo con tantos problemas. Y me puse a llorar y ahí fue cuando se me ocurrió que chiquito había pactos que hacían con Dios y que había que hacer algo que a uno le costara darle a Dios y que él le iba a dar lo demás. En mi pobre conocimiento se me ocurrió decirle, bueno, si sanas a mi papá y yo lo veo que queda completo, yo te prometo que me quedo con este hombre aunque lo odio. Y miren ustedes, eso fue en octubre, en un marzo otra vez mi papá de corbata, de maletín, traje listo para irse a trabajar como que sin nada. Y yo diciendo al Señor, ¿por qué no te ofrecí flores? Hoy me toca quedarme con este hombre que me ofende, que me hable, que me sobe, que me toca, es que era una cosa, una tortura. Fíjense que para eso entré a la iglesia y cuando ya estaba ahí, me fui haciendo servidora, la gente me decía en la iglesia, ay, qué lindo su marido, cómo la quiere, ay, me ama, le decía yo, por dentro hipócrita, mentiroso, traicionero, yo no te vuelvo a creer ni que te hinqué por toda esta iglesia. Así que fíjense que fui aprendiendo, me metí de servidora, aprendí mucho sobre lo que era el perdón, pero ahí también aprendí a entender que cuando el cerebro tiene conocimiento, pero no hay sabiduría en el corazón, es muy difícil aprender a entender el perdón. Así que fíjense que un día en un retiro, estábamos en un retiro de parejas, me llama mi hermano casi a las 10 de la noche, regresar. La niña chiquita, que en ese entonces ya tenía 10 años, acaba de tener un accidente y se arrancó este dedito de tajo y hasta aquí este otro. Nos venimos y fíjense que cuando, como toda madre, ¿verdad? Cuando ya es un hijo que sufre, uno siente que el corazón se le partió. Y yo empecé a orar, a querer orar, y para mi sorpresa, por primera vez en mi vida, algo dentro de mí decía, perdónalos. Y se me atraviesa él en mi vista en ese momentito en el hospital. Y yo le digo, Dios, yo no puedo perdonar. Hicieron demasiado conmigo. A quienes les di amor me pagaron con traición. Ellos han sido malos y yo no me lo merecía. Así que empecé a clamar por esos deditos de mi hija. Pero fíjense que pasaron 10 horas, 5 cirujanos plásticos en ese hospital que mi hermano había conseguido. Y al final, pues, señora, la niña ha estado muchas horas con anestesia, ya corre riesgo de vida. Y yo le tuve que decir, pa,
pare, mi hija no son dos deditos, ella tiene un cuerpo que yo necesito que aprenda a vivir. Me dijo mi hermano, a partir de ahora esta niña ocupa psicólogo, psiquiatra, porque va a tener miles de complejos, y yo ahí solo fue, y se me ocurre, porque hoy sí entiendo que Dios es bueno, no reprendo, dije yo, no es posible que todo este esfuerzo que había hecho 13 años yo para tener una familia se vaya a caer en este día. Miren, al día siguiente él me llevó a la casa a traer la ropa para sacarla, y recuerdo que como el accidente había sido en la casa, yo cuando entré, yo me desmayaba del dolor, porque no me imaginaba el dolor de mi hija con sus deditos arrancados, porque yo, cuando él me recogía casi del suelo, que lloraba, pero lloraba más por dentro que por fuera. Yo decía, si yo no hubiera andado en ese retiro, hubiera estado cuidando a mi hija, en vez de buscar perdonar a este hombre que ni se lo merece. Pero él no sabía lo que yo pensaba, y él me sobaba y me abrazaba, y yo decía, Señor, dame fuerza para no decirle todo lo que quisiera decir. Fue así como entonces empecé a entender que cuando yo oraba, Dios no me podía escuchar, según yo, porque mi corazón se había convertido en un corazón de piedra, y que eso no permitía que yo tuviera los milagros que tenía Dios para los hijos que lo aman. Entonces decidí retirarme de la iglesia. A partir de ahí fue un mundo totalmente diferente. Mi vida fue de peor en peor. Sí triunfaba a nivel profesional. Creí que a mis hijos les estaba dando todo, ropa de marca, viajes a los Estados Unidos, a Europa. Creí que les daba todo mi amor, pero solo Dios puede hacer de verdad la plenitud y entregar el mundo para los que sí verdaderamente conocen de Él. Siempre que habla así, uno siempre queda el terrible. Pues sí, el terrible está aquí. Bien, pues les diré que sí, como lo dijo Cireya, los años nuestros esos años no fueron fáciles. Yo hice lo que creo que todos de algún momento pensamos o hacemos cuando tenemos un problema, y empecé a hacerlo, pues, a regalar cosas, a darle anillos, relojes, cadenas, ropa, zapatos, todo el montón de cosas que uno cree que con que va a contentar. Nada. Salíamos a pasear a todos los lugares que mis hijos decían, porque yo quería consentir a todo el mundo para que lograr conseguir aquello que anhelaba, decía yo, pero no me sirvió de nada. Con todo lo que hice, no la pude comprar. Sí. Y ahora lo digo así, no la pude comprar porque ahora sí entendí que eso prácticamente es lo que quería hacer. Traté tantas cosas y no me sirvió. Una noche me quedo viendo televisión. Y me quedo viendo televisión porque vivimos una etapa en la cual pasamos peleando todo el tiempo. Discutíamos, y a veces podía dormir en la cama y otras veces no, me iba a dormir en un sofá. Y así estábamos algunas veces medio tranquila la situación, incluso hasta podíamos estar juntos, pero igual terminábamos peleando. Pues esa noche en particular, como les dije, no me quedé viendo televisión, porque quería ver tele, sino porque habíamos estado peleando, y yo, bueno, a mi sofá a dormir. Pues bueno, me voy allí, me pongo a ver un programa de televisión de los religiosos. Antes solo lo pasaban por la noche, ahora hay un montón y por diferentes canales las 24 horas del día. Bueno, la cosa es que el tema de esa noche era cómo recuperar una relación perdida en 5 pasos. Bueno, yo no he probado esto. Interesante, porque aquí lo diré, yo sabía que existía un Dios, pero que estaba ahí arriba, y eso es todo, que todo lo que yo tenía, lo que había obtenido era por mi esfuerzo, nada más, o por mi inteligencia. Así es que, bueno, me quedé viendo ese programa, y 5 pasos les dije, pero paso 1, 2, 3, 4, pero no sirven, no sirven. Si Dios no está aquí, perdón.
no sirve de nada. Uno lo que quiere en el momento, cuando está con un problema así, quiere resolver su problema, no andar buscando relaciones ni nada por el estilo. Quiere resolver lo que en ese momento le está quitando, dando angustia, quitando su paz y todo aquel montón de cosas. Así es que, bueno, el quinto paso era ir a una iglesia. Yo había ido a iglesia porque a uno siempre lo pasan invitando a las iglesias. Cuando alguien nace, se muere, se casa, lo bautizan, se gradúa y tantos actos sociales. Sí, no importa la iglesia. Había ido a iglesia católica, evangélica, a los chicos de los Rosacruces y a un montón de gente. Igual. Pues dije, voy a probar por allí. Así que un día que vamos en el carro, paso por una iglesia que yo sé que iba la familia de ella. Y ahí fue donde entramos a la iglesia. Ya si ella ya les explicó. En esa iglesia, pues, yo no llegué buscando a Dios. No, yo llegué buscando cómo resolver mi problema utilizando ese método. Así que yo estuve ahí haciendo lo que más sobresaliese. Sirviendo. Pues a mí podía servir. Soy ingeniero electricista. Sé de sonido, porque tenía además en mi negocio familiar las rocolas. Hice un montón de cosas, pues. Así es que, bueno, eso es lo que hacía. En la iglesia siempre se ocupa. Así que anduve haciendo eso. Instalé equipos de sonido en 36 iglesias y otro montón de cosas por ahí. E incluso era servidor de otras cosas más, para mocharlas. Pero era para que le fuesen a contar lo que ya Siri ya contó y a ver, no me envió nada. Bueno, la cosa es que ya se salió. Mis hijos que también se habían metido a esa iglesia, que se habían involucrado incluso en el servicio en la iglesia, también se salieron. Yo estuve 7 años allí, hasta que al final, les diré que yo pensé que esto sí se iba a quedar, que siempre íbamos a estar peleando, siempre iba a estar evadiendo ese tema del adulterio, en las pláticas, en la televisión, pero no es fácil, no se puede. Encienden la tele, una telenovela y el tema central de eso. Va por la calle y ella a tiempos no miro a esa amiga. Era pleito ese día, ¿verdad? Y ay, aquello que le encontrásemos a ella o al esposo de ella o alguno de sus hijos era terrible. Pero bueno, dije yo, así se va a quedar esto. Pero miren, mis hijos crecieron, fueron pasando el tiempo. Un día llega mi hija menor con un novio nuevo. A la mujer no le gusta que lo diga así, pero tuvo varios novios, papá, y uno así lo ve, ¿verdad? Él llega con un novio nuevo, pero ese novio nuevo tenía algo distinto a todos los demás. Era hijo de fraternos, de personas que sirven aquí. ¿Qué pasa cuando uno conoce a alguien de esta fraternidad? Los que vinieron por primera vez, lo empiezan a imitar, ¿verdad? Y son necios estos chicos, ¿verdad? Pues ya se imaginan ese cipote queriendo quedar bien con todos los demás de la familia, ¿no? Menos conmigo. Porque a mí no me podían hablar de nada de Dios, porque para mí eso no había para nada. Sí, solo que estaba ahí arriba, eso es todo. Bueno, doy gracias porque mi hija menor sí me escuchó. Doy gracias porque mi hija menor sí motivó a mi hija mayor para que viniese también a esta fraternidad. Y así fueron entrando, llegó mi hijo. Bueno, pero y nos pasaban invitando, eso era lo malo. Les diré que cada vez que miraba a los papás de este muchacho me contaban su testimonio. Me lo sé. Pero yo, frío, porque lo escuchaba como una historia. No es historia, es una vida. Es lo que le estamos compartiendo nosotros acá, nuestra vida. Así es que, bueno, qué bueno que también ella fue receptiva a esto. Y bueno, ya pasaron cosas extraordinarias por ahí y se terminó involucrando toda mi familia, toda, lleno este lugar y sobra. Y hasta mi suegra, pero yo no, porque no me agradaba esto. Sinceramente que no. Vine varias veces cuando me invitaron, pero fue por mero, lo digo a mí me gusta decirlo, abuelito, por quitármelo de encima. Vine una vez a un desayuno, viene ese muchacho tan necio, me dio un papelito. Mire, don Lucas, aquí hay por todos lados, ahí por su trabajo. Ya me dijo cuál y me fui a meter y me senté allá por donde está Carlito, allá al fondo, ¿sí? Para que nadie me viese. Quería ser transparente ahí, solo por cumplir. Y no me pregunten qué pasó, yo no lo sé, ni sé quién es, no sé nada. Y terminé, pero cometí un error. Ahora digo, no es así, pero en aquel tiempo lo vi así. Escribí mi nombre y mi número de teléfono en un papelito, me pidieron. Entonces ya no solamente me invitaban en la familia, mis sobrinos, sino que también esos chicos de ese capítulo. Yo me sentía incómodo, ya sabía, lo bloqueaba.
Bueno, y así pasó el tiempo. Incluso les diré que una vez nos invitan para un evento, porque aquí en esta fraternidad siempre celebran Navidad, Día de la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Padre, y tantas cosas, ¿verdad? El aniversario del capítulo y cosas así. Pues bueno, nos invitan para un evento así parecido, y ese día terminamos discutiendo por algo que ya no discutíamos, por la fraternidad. No me gustaba, sinceramente que no. Pasó el tiempo y un día viene uno de mis sobrinos y yo digo, me encontró blandito. Porque, tío, acompáñenos, hombre, acompáñenos, tío, que él va de necio. Ay, pasaron tantas cosas en la mente, porque así pasa uno, ¿no? Y yo, pucha, definitivamente, ya no peleo tanto con Sirey. Mis hijos ya han cambiado. Voy a ir. Y acepté y llegué. Llegué un día lunes, mis capítulos los días lunes, además que en ese tiempo nos reuníamos en otro templo. Y bueno, llego allí, me gustó desde que llegué. Sí, claro, ahí estaba parte de mi familia, estaba mi sobrino, mi hijo y otras personas más que conocía y otros que, bueno, ahí de la fraternidad. Llegué más receptivo, lo reconozco, y entonces sí recuerdo el testimonio que escuché, ese sí lo recuerdo desde el principio a fin. Bueno, no necesité que me volviesen a invitar, se lo digo, porque me gustó, sinceramente me gustó lo que pasaba allí, y seguí yendo. Esto siempre lo aclaro porque es importante hacerlo desde mi punto de vista. No quiere decir que si yo ya entré aquí, soy de la fraternidad, ya mis problemas se resolvieron. No, para nada. Más bien a veces sucede lo contrario. A veces sucede lo contrario. Sí. Y empezaron a cambiar mis cosas. Empezaron a cambiar mis relaciones, mi trabajo. Sinceramente llegué pidiendo cualquier cantidad de dinero y tantas cosas porque yo seguía tratando de comprar una relación que no me había servido. Pero entonces ahí llegué con tantas situaciones. Mi relación con Cireya, las finanzas y tantas otras cosas. Y ahí me sentía bien. Un día voy entrando al capítulo y entro y está el presidente del capítulo en la mera entrada. Yo lo miraba bien grandote, ahora ya no lo miro tan grandote, pero así lo miraba todo, así, grandote, el muñecón blanco. Y entonces me dice, ingeniero, ¿ya fue a Unzael? No, el próximo fin de semana yo no tiene que ir. Bueno, hay que ir. Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes. Allí aprendemos de lo que es verdaderamente la fraternidad y sobre todo eso que decimos aquí, esa relación personal con Dios. Así es que, bueno, me fui a ese evento. Fue un evento muy bonito, distinto. Había ido a otros porque ya Cireya le dijo, habíamos participado en retiro y otras cosas, pero no fuimos a ese, con temas muy particulares tratados desde un enfoque que uno lo siente que de persona a persona, de verdad. Escucha, les diré que en ese evento tuve mi primera relación personal con Dios. No me caí, no vi estrellitas ni cosas así, pero por primera vez sentí paz, una paz que nunca había sentido. Me sentía flotando más bien y me sentía distinto, me sentía otro. Incluso en otro momento de ese evento les diré que pasó otra cosa. De esas así, primero me hicieron flotar, pero en el otro me hicieron caer, porque fue cuando pensé por primera vez, se lo confieso, todo el daño que había hecho a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros, a mis papás, a mi hermana y a todas las personas, a esa muchacha, a su esposo, a los hijos de ella, a todas las personas. Sentí mal. Bueno, terminó el evento, el día lunes otra vez mi capítulo, estaba otra vez ese señor en la puerta y me dice, ingeniero, ¿ya fue a Unzael? Sí. Ah, qué bueno, el próximo lunes usted es el testimonio. Ok. Llego a la casa y le digo a Cireya, fíjate que yo voy a dar testimonio el próximo lunes. ¿Y vos de qué vas a hablar? Ya les dije que venir aquí. Ya me resolvieron los problemas. Esto es un proceso. Ese proceso está en función de cómo va creciendo esa relación personal con Dios. Así es, no es de otra forma. Es que fue una semana larga porque no es fácil venir y pararse aquí y decir lo que yo ya dije o lo que ya dijo mi esposa, ¿no? Y otras cosas más que ya lo que sigue.
Bueno, la cosa es que llegó ese lunes, no fue fácil, porque ahí también mi hijo también es fraterno, y pararse enfrente del hijo y decir estas cosas, cuando uno dice que tiene una imagen ante los hijos, pero más no sabe lo que les ha demostrado con la vida, ¿verdad? Y con los actos. Bueno, la cosa es que di el testimonio. Llegué a la casa y ¿de qué hablaste? Yo con mi esposa no platicaba en lo absoluto de este tipo de cosas. De también otro proceso. Entonces que fue cambiando mi vida. A medida me fueron invitando a dar testimonio y testimonio. Yo digo, cada vez que uno se para aquí enfrente, es una experiencia única. No es igual, es única. Así fue cambiando mi vida. Pero igual, nuestra relación no estaba resuelta. No había esa paz verdadera. Había una paz, pero no significa ausencia de conflicto. Siempre estaba. Pero fue pasando el tiempo, nos fuimos involucrando más como familia, en fraternidad. Fuimos ya cambiando nuestra relación con Cireya, con mis hijos. Y bueno, pero no termina todo allí. Un día viene mi hija mayor y me dice, papi, fíjate que necesito que me vayas a traer porque tengo que dar testimonio. Mis hijos estaban en capítulos de jóvenes. Bueno, yo digo, hice cálculos, voy a llegar cuando ya mi hija haya terminado, porque uno de papá no quiere escuchar lo que los hijos han hecho. Mis hijos ya eran adolescentes, yo había que habían pasado sus cosas, pero no las quería escuchar. No. Bueno, la cosa es que hago mis cálculos y lo hice mal, porque los jóvenes, bueno, eran así, ¿verdad? Entonces, cuando llegué, más bien no había ni empezado el testimonio y me calé todo el testimonio de mi hija. Bueno, todo, escuché esas cositas que no quería escuchar, pero tranquilo, nada fuera de orden. Y en eso dice, bueno, por la experiencia de mi papi y mi mami, yo aprendí algo en la vida. En la vida uno la hace o se la hacen. Yo no voy a ser tonta. Y les resumo la vida de mi hija. Living la vida loca. Bebiendo, fumando, trasnochando. Era muy buena estudiante, sí. Pero hizo cualquier cantidad de cosas. Y en ese andar así por tantos lugares, pues que tuvo relaciones con, yo no quería escuchar eso, y peor eso. Y bueno, y otra cosa más, yo ya estaba ahí. De esas relaciones, pues salí embarazada, pero como estudiaba medicina, pues supe qué es lo que tenía que hacer. Esto lo voy a resumir de esta forma, si no es muy largo. Me preguntaron algo, ¿qué le hiciste a tu hija? Y aquí, ¿qué le voy a hacer yo a mi hija? Si es responsable de que mi hija hubiese tomado esa decisión en su vida, soy yo. Es responsable de todas esas cosas que pasó y de eso que sucedió, de esos abortos, de todas cosas. Soy yo el que está aquí enfrente de ustedes. Sí, me caló mucho. Solo les puedo decir que con mi hija tenemos una relación extraordinaria. No les puedo decir con una más, con mi otra hija menos, o con no, porque a los tres los amo. Son algo extraordinario en mi vida. Pero sí, les diré que no me sentí nada bien. Porque uno cree que cuando discute con la pareja, uno no lo discute enfrente de ellos, ¿verdad? Tal vez alguna mirada o alguna palabra, pero nada así. Pero mis hijos, ahí me enteré, que lo manejaban todo y con mucho más detalle de lo que yo imaginaba. Y eso les había marcado su vida. Otra vez me pasó lo mismo con mi hija menor. Y igual me toqué, llegué cuando no había ni empezado y me tira también su testimonio. Nada más que ella, pues no fue tan extremo por un camino, sí, aunque sí hizo sus cosas, pero no fue tan extrema. Solo que también me caló cuando dijo que odiaba a Cireya. Dijo que la odiaba porque no entendía por qué no me había corrido. Supiera cuántas veces, cuánto tiempo no he estado en eso. Pero sí me caló, porque su vida cambió. De ser la mejor alumno en su escuela, en su colegio, la mejor. La mejor pasó a ser la que casi, no sé cómo pasó. Al final, sinceramente no lo sé. Sí, cambió todo en su vida.
Y eso fue también por mi culpa. Eso también le cala a uno. Cómo le afecta eso en la vida, lo que uno hace en la vida de los hijos. Uno anda ya haciendo cosas de egoísta, porque lo que menos pensaba era en lo que iba a provocar en todos los demás. Y nadie, porque no pensaba en nada más, solamente en mí pensaba. Así es que pasó eso también. No le puedo decir de mi hijo, porque mi hijo ha sido otra situación extraordinaria, tal vez con su salud, pero en cuanto a su vida ha sido extraordinario. Porque con mi hijo yo le he preguntado tantas veces, oíme Alejandro, ¿cuándo vas a dar testimonio? Papi, no estás preparado. No, pero fíjense que a mi hijo pues hubo que ir a pedir a la novia, hubo que hacer tantos actos extraordinarios que uno solo lo ve en las películas. Sí, pero bueno, les puedo decir que somos servidores en esta fraternidad, que nuestra vida ha ido cambiando, pero es un proceso, y es un proceso que no dura de un día para otro. Con Cireya, pues mientras seguía ese caminar de enterando y manejando tantas cosas de las consecuencias con mis hijos, con Cireya fue también otro caminar. Las mujeres en fraternidad, yo digo que a veces caminan más rápido que uno, o será de la forma como uno va relacionándose con Dios, pero porque ellas reciben capacitaciones, uno a regañadientes, va a los eventos y cosas así, pero ellas son más dóciles en eso, son más comprometidas a veces con uno. Y eso que yo digo que a veces me comprometo, pero no, ella es extraordinaria. Entonces un día llega a la casa, venía de una capacitación ahí en la fraternidad, y era de finanzas, porque llega a la casa y dice, gordo, fíjate que te perdono. No, era de finanzas y me dice, gordo, fíjate que quiero que tengamos una sola cuenta, que tengas tu firma, quiero que tu firma esté autorizada para que manejes también mi cuenta. ¿Y esta qué quiere? Dije yo. ¿Quieres saber cuánto tengo en el banco? Pero bueno, es lo que quiere, encontrar mi dinero. Eso, como les digo, es que entramos aquí a todo se resolvió. No, es un proceso. Viene otra y me dice, gordo, te perdono. Venía otra charla. Y es lo único que pensé en ese momento. ¿Y ahora qué hice? ¿Y qué culpa tengo yo? Sí, ese es un proceso. Y pasa su tiempo. Un día, hace varios años atrás, había programado un evento de fraternidad a nivel nacional. Ese fue uno de los últimos eventos a nivel nacional, por cierto. Si no es el último. Y en ese evento se llamaba Fuego 2011. Por el nombre, pero así se llamaba. Pero yo no me sentía como que ese mes también iban a ser mis vacaciones. Les dije, no quiero hacer nada de esto, yo no quiero hacer nada. Sí, no quiero, vengo, pero no vengo, Vengo, pero no vengo, no me quiero comprometer. Entonces, pero no sé qué pasó. Y la cosa es que esa semana me la pasé todo sirviendo ahí. Vino gente de Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Incluso un venezolano que era el ingeniero, me tocó andarlo acompañando todo el tiempo. Todo interesante. Pero un día viene Cireya y me dice esa semana, fíjate que necesito que vayamos a traer una persona. ¿Hacer algún fraterno? ¿Alguien de eso? No, bueno, está bien. La voy a traer a ella, después nos vamos a ese lugar. Y no era ningún evento de fraternidad, no. Era una celebración, me estaban celebrando mis 50 años, una fiesta sorpresa. Después que uno cumple tantos años, ya después como que ya no tiene el mismo sentido a los cumpleaños. Sí, yo tengo un montón de empleados y todo el mundo me dice, feliz cumpleaños, ingeniero, aunque no les agrade. Tengo un carácter un poco a veces exigente. Pero bueno, interesante, ahí bonito. Estaba mi familia, amigos de esos de la escuela, colegio, universidad y fraternidad, los de mi capítulo, estaba lleno ahí. Hasta una familia de los Estados Unidos había venido. Bueno, pues estuvo bonito, ahí sacaron la música que a mí me gusta, no la de las rocolas, me la sé, pero no me gusta. Y me la sé, trato de no meterme ahí.
Pero bueno, la cosa es que estuvo bonito, música y todo eso. Pero en uno de los momentos estaba el muchacho ese que estaba cantando, que por cierto estaba fraterno, nos dimos cuenta ahí. Viene Sirella y le quita el micrófono y empieza a hablar de mi vida, como una biografía. Pues fíjense que ya les empieza a hablar de todo, pero a detalle, ¿verdad? Desde que nací y todo un montón de cosas. ¡Wow! Entonces, solo pienso, ya no peleamos. Ya el sofá, si sigue hablando de eso, va a tocar el tema. Y el sofá que tenemos ya no quepo, yo soy muy grande, ahorita ya no puedo dormir en ese. Y bueno, y sigue hablando y todo eso de mi vida. Yo, pues, tocado, ¿no? Siempre esas cosas, no sé, lo tocan a uno de una forma que uno no quiere, pero lo tocan. Y que no quiere ni siquiera. La cosa es que sí tocó el tema, no le cambió el semblante, no me conozco. Sí, de eso que uno llega a la casa y sin tocar un tema, una palabra ni nada, ya sabes que la doña está molesta, ¿va? Sino que estaba pensando en qué momento le cambió el semblante, pero no le cambió, no, sino que siguió hablando. Y todavía sigue hablando más y dice, si yo tuviese la oportunidad de escoger a alguien para volverme a casar, me casaría con... Y me señala. Y yo sentí, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? No sé, sinceramente no lo sé, no le puedo decir por qué, pero eso fue lo que viví en ese momento. Y lo viví a plenitud, a plenitud. En ese momentito sentí que había obtenido aquello que por tantos años había andado peleando. ¿Quieren saber cuántos años anduvimos discutiendo? Bueno, 15 años. No fue fácil, pero sí doy gracias de haber llegado a fraternidad. Sí doy gracias porque entré sin tal vez con una relación que no sé ni qué nombre decirle, con mi esposa, con mis hijos, con todo. Y ahora mi vida es distinta, totalmente distinta. Pero le tengo que pasar otra vez a mi esposa para que vean cómo vivimos ahora. Gracias. Bueno, yo les diré que esta es la parte más cortita, pero es la que más queremos contar. Porque en realidad es cuando llegó Dios a nuestro hogar. Para nosotros, la experiencia de haber tenido hijos que iban a capítulos de varones y que a las 10 de la noche de los viernes esos niños no habían venido y yo estaba desesperada porque llegaran, no porque les pasaba algo malo, sino que me gustaba el cuento que me venían a echar del testimonio. Y así fue como entré y empezar a ver que Dios, una Navidad igual que lo que está viviendo usted, le puse en esas papeletas que no me dejara tener ya tantas deudas. Y que en el año siguiente yo pude pagar Medical Center de la primera bebé de mi hija mayor, que se hizo cesárea y que se hacen costos impagables en ese lugar, pero que de acuerdo a lo que yo le había puesto, Dios me depositó en esa tarjeta de crédito el triple de lo que me tocó pagar en Medical Center. Pero uno piensa, ay, es que Dios me regaló, y sí, ya me escucho. Y después empezar a ver que en un día de la madre una mujer ora por mí y dice, Dios le va a dar regalos en el mes de junio, porque usted es una mujer buena. Yo dije, ¿cómo va a ser buena yo si todavía pienso en mi amiga y en Lucas y me caen como piedra los dos? Pero en junio me aumentaron el sueldo, me llevaron a Rusia, pasé por Europa, todo con gastos pagados. Esa era la promesa de esos días. Fui a un retiro también a un Sahel, yo como mujer, y de veras las cosas allá yo dije, qué bonito, qué lindo, pero todavía no me caía el 20, porque yo decía, ¿cómo es que este hombre va a ser el sacerdote de mi casa con tantos errores que comete? ¿Cómo es que le voy a entregar mis finanzas si yo soy una persona ya que a él lo llamaban todos los días los de las tarjetas de crédito? Y yo tenía mi maleta para pagarle las deudas de él y las mías, pero mi dinero era mi pisto. Yo le podía ceder mi cuerpo, pero el pisto no se juega con el santo, no con la limosna, decía yo. Y esas cosas eran cosas distorsionadas que estaban en mi mente. Entonces fíjense que cuando vamos a un retiro de unos que hacemos las mujeres los sábados, que para mí también son de
culto, entramos a las 7, salimos a las 5, no terminamos de cantar, de oír charlas, pero en ese día particular, un hombre a las 4 de la tarde dicen, ore, como que Dios le habla. Y yo tenía en mi mente siempre las oraciones por mis hijos. Señor, aprendí aquí a orar, Padre, dale parejas que te amen, que los amen, que juntos nos amemos y que todos te sirvamos. Porque como esa oración no la hice con pues sí tenía que aprender a entender cómo iba a tocar el corazón de Dios. Pero en realidad en la oración he aprendido que el corazón que se toca es el mío, porque sencillamente yo no entendía cómo pedir. Y mi pueblo perece por desconocimiento porque no sabe pedir. Así que empecé a orarle y en ese día que sale de mí, yo iba a empezar a orar por ellos y solo me sale perdón. Y ahí pensé otra vez en él y en mi amiga. Y yo reconocí en ese instante, Señor, han pasado 15 años. Yo definitivamente a estas alturas estoy cansada de odiar. Estoy cansada de ver cómo todas otras personas viven en paz, viven felices. Y yo que tengo aquí a mis hijos, que tengo pues una finanza sana y que no se quiso ir este varón y que no puedo pensar que a los 33 años que me di cuenta que me había traicionado y que tenía 48 en ese entonces, no puedo arrancar. Yo ya estoy más bien desgastada y solo ha venido la amargura a mi casa, pero bueno, yo digo, Señor, hoy reconozco que no puedo. Te pido que me dejes el corazón de tu Hijo Jesús para aprender a perdonar y aprender a vivir en paz. Y miren, de ahí me levanté, yo soy disque ingeniero, pero me levanté cañaña y fue cuando ya empezamos a tener esa relación. Pero fíjense que a medida pasó todas esas capacitaciones, todo ese involucramiento, toda esa pasión que se vuelve, porque aquí uno aprende que los milagros empiezan a suceder en su vida, no porque usted es bueno, sino porque Dios es bueno. Y que Dios quiere que usted sirva de testimonio ante los demás para que usted haga que muchos lleguen a los pies de Dios. Nuestra familia cambió. Mis hijas, hasta la mayor que no quería casarse, a pesar de tener su hija mayor, empezó a quererse casar con ese varón. La chiquita se casó con ese que nos trajo a Finé. Y el varón tenía una novia al principio que parecía película de miedo con terror, porque me lo llevaba a parrandear, a beber. Allá le reclamaba yo fuerte y como la esposa de alguien que está aquí trabajaba conmigo, cuando yo le reclamaba así, pero a puño cerrado en la madrugada, me decía, mami, ¿por qué me pegabas? Si yo estoy viniendo temprano, son las 6 de la mañana, me decía. Y entonces me decía, es que no andas bebiendo en la calle y con ese carro puedes matar a alguien. Y me decía, ¿y por qué no le reclamas a fulanita? Y es que fulanita es mi hija, pero si vos decís que la querés como tal, me decía, pero ella también va a llegar, le decía. Y yo sé que el esposo de ella hoy está aquí y ella está conmigo en final. Porque la promesa es para todos los que nos rodean. Fíjense que ese niño que iba a ser retardado mental, que no iba a crecer, que iba a morir, pues fíjense que resultó que se graduó a regañadientes, se graduó del colegio. Llegó a UNA y allá él desde que entró le empiezan a dar diplomas por ser el mejor alumno en 110, en 111, porque se metió en ingeniería, pero hubo relajos y lo cambiamos a otra universidad privada y él me dice, mami, yo te prometo que voy a sacar excelencia si me cambias. Bueno, pues allá lo hablamos con él, a ver cómo nos salía la sangre para terminarlo de poner en esa universidad. El niño que no tenía esperanza para el hombre ni para los médicos, porque los profesores también decían que no servía. Fíjense que ella se graduó con magna cum laude, estudió una maestría magna cum laude, menos dice, como está en el área de mi esposo, y somos ingenieros, búsquenme trabajo. No, papita, usted busque su trabajo como sea,
porque nosotros no queremos que usted consiga un trabajo porque buscan la capacidad de su papá o la de su mamá. Usted busque su camino como nosotros lo buscamos. Y la hermana mayor, que es una alcahueta, empezó a buscar en internet donde había trabajo, mandó el currículum. Un día es que me dice, me están haciendo pruebas de polígrafo y que van a venir a revisar la casa. Dios mío, y es que este niño está metiendo con narcotraficantes, decía yo. ¿Qué pasa? Y miren, empezó a trabajar allá, habían creado un puesto en una empresa transnacional que era de asistente del gerente. Y resulta que el niño, que nadie había dado un peso por él, llegó hoy a ser gerente de esa empresa transnacional, le dan premios, es el más chiquito de toda la empresa, pero es el más grandote porque es igual de grandote que él. La exnovia que él tenía, yo al principio, señora, la que se vuelva buena, pero entre más oraba, más mala se hacía. Así que ya un día hincada, Padre, quítasela, te lo pido en el nombre de Jesús, porque esto no va para nada a ningún lugar. Y un día él dijo, no, ya no ando con ella. Y yo le dije, bueno, pero por fuera, yo le hincaba de alegría a usted. Y allí iban oraciones, Señor, dale una esposa buena. Un día, en un Sahel que yo ya ahí servía, me dice una amiga, Sirella, por el varón que usted ora, ya Dios tiene control. Y yo dije, fijo que tiene novia este cipote, y yo ni me he dado cuenta. Y le cuento a mi hija mayor que andábamos juntas, y al venir le digo yo, Alejandro, ¿tenés novia? No, mami, mañana voy a tener. Pero yo, en ese día del Sahel, le había dicho a Dios, Señor, ¿cómo es que a toda esta gente le revelas cosas y a mí no? ¿Qué pasa? Si yo ya estoy aquí, pilas. Entonces, revélame quién es esa mujer, porque qué tal y me la presento y le paro la cara. Y yo tengo que saber que viene de ti. Y fíjense que se me vino a la mente una muchacha que yo había visto una vez en mi vida. Cuando le llego el domingo y me dice que se le va a declarar y le pregunto a quién, es esa muchacha. Esa muchacha llegó a mi casa. Y me entiende por qué lo queríamos tanto. Porque ya mis hijas y yo sabíamos que era parte de la promesa de Dios. Mi hijo se casó con ella y todo bien, pero le dio esa cosa chikungunya, no sé qué es. Y si se acuerdan, andaban todos los que nacían con eso, estaban con problemas del cerebro. Cuando acordamos, mi nuera está embarazada. Y no había pasado el tiempo para que eso funcionara. Fíjense que es duro, porque uno quiere prepararse solo para la buena noticia, para la mala no, pero hasta que uno lea la Biblia dice, no, mijita, de esto no se salva. Usted aquí vino solo como practicante, porque la gloria es allá arriba. Aquí la tiene que vivir con lo bueno y con lo malo. Y entonces decidimos con mi hija mayor hacer una vigilia. Somos expertas en hacer vigilia y empezamos a orar y alabanzas, buscamos predicadores internacionales en internet para oír, y ya cuando ya eran las 4, primero empezamos orando porque el niño estuviera bien, pero como Dios le tiene que revelar a usted qué va pasando en su vida, hacia dónde orientar su oración, hacia dónde dirigir, a las 4 de la mañana ya nosotros dijimos, Señor, a partir de este momento aceptamos tu voluntad y no la nuestra. Que se haga lo que sea. Si tenemos que cuidar a un niño con esa enfermedad, lo vamos a hacer con el amor con que tú nos has cuidado a nosotros. Así que eso fue un sábado. El lunes está llamando mi hijo y me dice, mami, Miriam perdió el crío. Y nosotros solo pudimos decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios. Y volvimos a empezar. Eso fue hace como 2 años. Pero fíjense que el doctor le recetó unas cosas, y como yo he aprendido que en mi casa, mi esposo y yo, él es un sacerdote, yo soy la mujer sabia, yo tengo que tener revelación. Este año yo les digo a mis hijos, en un enero, allá en una gira que estaba en San Pedro, los llamo y les digo, ok, este año es el año de la expansión. Así que los 3 se alistan porque ustedes tienen que crecer a lo ancho y a lo profundo.
Pues fíjense que mi hija menor, ustedes que no se queda chiquita porque es la que nos trajo aquí, rapidito salió embarazada esa bandida. Así que yo, bueno, se está cumpliendo. La mayor dice, bueno, si mi mami dice eso, que Dios le reveló, tenía una clínica bien chiquita ustedes. Y dice, la voy a expandir. Y ustedes no me pregunten porque la provisión vino del norte, del sur, del este y del oeste y hoy tiene una clínica que yo digo, Dios mío, más bien me quiero venir a vivir aquí porque qué bonito que lo dejó. Y en un día que estábamos en el capítulo, porque mi nuera llega al capítulo, me dice, nos sentamos juntas de casualidad y como uno tiene que ser constante, porque al final las peticiones uno las quiere como rápido, ¿verdad? Pero es en el tiempo de Dios. Le digo, miren, aquí va tu hijo. En el nombre de Jesús lo he estado pidiendo sano y salvo. Así que vos vas a tener tu hijo. Y porque ya habían pasado mucho tiempo y no podía salir embarazada. Fíjense que a los 2 meses ya llegan ellos dos, mami, Miriam está embarazada. Y yo dije, gracias Señor, porque tu promesa está en nosotros. Pero como tenemos 5 niñas, ustedes solo artículo para caballero de nietas, traigan uno, aunque sea solo para la probadita. Y fíjense que recuerdo que a mi nuera los dos le decían, va a ser niña, y ella así como toda mujer, sí, pero la voy a querer, a mí no importa que sea niña. Y entonces le dice otra, no va a ser niña, si ella está orando por varón, y Dios la escucha. ¿Y saben qué? Eso cayó en mi corazón, no porque fuera niño o varón, sino porque hay algo que usted debe tener en su rostro que refleje que tiene una conexión con Dios, porque eso hace que los demás también quieran vivir lo que usted está viviendo de su relación con Dios. Allá cuando hizo un acto que ahora se hacen unas bombas y que no sé qué color sale de la bomba, allá salió que mi nieto es un varón y nace el 12 de marzo del 2019 porque la promesa yo les voy a decir que el año pasado estábamos dando testimonio en un capítulo de Santa Lucía en familia. Y como nada es casualidad en el tiempo de Dios, llegó una pareja que eran novios. El fraterno trayendo a su novia. Y no sé por qué a la novia le dio de que quería saber en qué capítulo íbamos. Así como yo digo, ahorita escuché a la esposa de nuestro presidente aquí, que iba al capítulo Miraflores, yo de ahí nací. Y yo sé que ahí hay cosas que usted va a poder recibir, porque esto que tenemos en el corazón nace cuando hay corazones dispuestos a dar. Así que fíjense que la muchacha, cuando llegó, nos deme su dirección y se fue al capítulo. Y allá esta muchacha en este año ha recibido y me dice el lunes antepasado, sí, de ella yo quiero hablar con usted, tengo unos problemas, tengo aquí yo, ay, Dios mío, vas a empezar a orar por esa muchacha, pobrecita. Pero el lunes, que fue nuestra reunión de capítulo de Navidad, yo siempre oro, ay no, qué montón de fornicarias en mi capítulo, porque las mujeres ahorita están flojitas y cooperando, cásense mujeres, no sé qué. Y mire, resulta de que, como esa era una reunión familiar, llegó el novio que va a un capítulo y allá estuvo, pero divino, el testimonio que trajimos era de intimidad, era precioso. Y entonces yo pues le digo, bendito sea Dios, qué bien que vinieron los dos, y me dice él, ay, a mí me encanta este capítulo, lástima que no soy mujer para venir. Sí, ay, nosotros las mujeres nos entendemos. Mi sorpresa ayer, que casi lloro cuando me meto al Facebook, que ya no me queda tal tiempo, y veo que ella le dice, sí, acepto. Porque sabe que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que cuando entendemos que queremos cumplirle a Él, no por el afán de tener
una comunidad que sepa que me casé, sino porque quiero estar a cuentas con Él. Él da una bendición sobreabundante. Hoy mi casa cambió. Yo les diré, si me preguntan, yo creo que Él lo sabe, pero tal vez no se lo termino de demostrar. Pero yo confío que nuestros mejores años estén por venir. Que yo, a pesar de que no lo veo como cuando tenía 18 años que lo conocí, hoy tiene 57, pero yo veo en él no un físico, un hombre que aprendió a aceptarme con estas debilidades de carácter, porque a veces unas somos muy débiles, otras somos muy fuertes, pero al final tenemos que tener la mente de Cristo para poder aprender a dar la vida por los demás, aunque no nos amen. Porque lo demás viene, como dice Lucas, por añadidura. Si usted vino aquí a querer encontrar en una Navidad diferente, usted sabe que lo diferente que tiene que haber encontrado es querer acercarse a Dios. Porque lo demás, todas esas ataduras, escaseces, enfermedades, discordias, son añadiduras para Él, porque nada es imposible para Él. Así que allí donde están, les voy a pedir que repitan con voz audible, convencidos de que lo que Dios hizo por usted fue dar su Hijo en esa cruz, y lo hizo no por todos, sino que lo hizo por usted. Así que repitan conmigo en voz audible: Señor, reconozco que soy pecador. Pero me arrepiento y te pido perdón. Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi único Salvador. Te pido que guíes mi vida y te agradezco por salvarme. Todo lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga y que el año nuevo no empiece el otro año.